tarda. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo Impacto Social de la Emergencia Climática. ¿Qué podemos hacer con la sesión Las generaciones actuales y futuras y la emergencia climática? ¿Cómo nos adaptaremos? Mi nombre es Raúl Torán, soy responsable de divulgación científica del Instituto de Salud Global de Barcelona y hoy seré encargado de moderar este diálogo organizado por el Observatorio Social de Fundación La Caixa con la colaboración de IS Global. Hoy contamos con dos ponentes. Por una parte tenemos a Cristina Rivas, bióloga, periodista, consultora, docente, investigadora y miembro de la Plataforma por la Calidad del Aire. Y en breve, que llegará en breve, es decir, que esta silla que está vacía enseguida, contaremos con Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. Pero mientras llega, vamos a pasar un vídeo. Y bueno, y la sesión la hacemos en castellano porque Eva, que es directora ejecutiva de Greenpeace, es de Madrid y por tanto la sesión la haremos en castellano. Pero antes, como decía, vamos a proyectar un vídeo entrevista a Ariadna Bonet, bibliotecaria y participante de Teachers for Future Spain, Profesores para el Futuro, que está justo aquí, así que después en la parte de debate podemos también hacerle preguntas. Así que adelante vídeo. La implicación de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático es fundamental. Por una parte, para luchar contra el cambio climático se requieren cambios y estos cambios implican a toda la ciudadanía, ya que son cambios en el hábito de consumo y el estilo de vida. Y esto no afecta a una parte de la población, sino a toda. Por otra parte, la ciudadanía debe exigir a las autoridades, a los gobiernos, que se adopten medidas de cambio para poder promover consumo responsable y sostenible. La ciudadanía tiene también un papel importantísimo en la lucha contra el cambio climático, ya que puede tener un papel como consumidor y como activista. Como consumidor puede fomentar el consumo de productos, por ejemplo, que sean ecológicos, de proximidad, abandonando el modelo de usar y tirar, y en cambio no comprar productos que supongan que en su producción y elaboración se generen residuos. Para implicar a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático, un apartado muy importante es la comunicación. Para ello debemos informar de una manera clara y comprensible sobre este problema. También se tienen que hacer políticas o campañas informativas en las que se implique a toda la población para dar a conocer el problema, pero no solo eso, sino también para explicar las graves consecuencias del cambio climático y así concienciar a la población en la lucha contra el cambio climático. En la lucha contra el cambio climático, la educación tiene un papel fundamental. Por una parte, nosotros los docentes podemos introducir el tema del cambio climático en las aulas a través del currículum, motivando con ello a los alumnos, implicándoles y explicándoles el problema. En este sentido, Teachers for Future Spain, Profes por el Futuro, precisamente presentó hace un año ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional una propuesta de currículum ecosocial, de educación ambiental, en el que se propone incorporar conocimientos que, por ejemplo, temas de alfabetización ecosocial, pretende también mostrar las consecuencias del cambio climático y fomentar el cuidado y el respeto por el planeta. Teachers for Future Spain, Profes por el Futuro, somos un colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática en el que vivimos actualmente. Llevamos a cabo iniciativas para frenar el cambio climático, para promover la educación ambiental y favorecer la creación de entornos escolares que estén más próximos a la naturaleza. Desde Teachers for Future Spain creemos que todas las iniciativas que se han llevado a cabo, todas las medidas que se han llevado a cabo actualmente para frenar el cambio climático son claramente insuficientes y por eso exigimos medidas eficaces desde la educación para promover estos cambios y luchar contra el cambio climático. Por este vídeo entrevista. Luego, como hemos comentado,
participaremos en el debate entre todos y contamos con Eva Saldaña, que acaba de llegar, así que empezaremos el diálogo en breve. Yo quiero también recordar que todas las sesiones, esta es la última sesión, este era un ciclo de 8 sesiones, esta es la última de la CaixaForum Macaya y estas sesiones están siendo grabadas y por tanto podemos, bienvenida, podemos visualizar posteriormente en el canal de YouTube de CaixaForum, podremos ver estas sesiones. Y todos los vídeos de entrevistas que se han proyectado también se podrán ver, es decir, tanto el tráiler como el vídeo más largo, que dura unos 4 o 5 minutos, también se podrá ver en el canal de YouTube de Cosmo Caixa, de CaixaForum. Esto se podrá ver a partir seguramente de diciembre porque el ciclo se está llevando a diversas poblaciones, como ha sido Tarragona. Ahora en breve, este jueves va a Girona, es decir, la primera sesión de Girona. Es decir, que si tenéis conocidos en Girona y os ha gustado la sesión, recomendarles que vayan a CaixaForum Girona a ver una sesión sobre medios de comunicación y cambio climático, cómo comunicamos, que fue la primera sesión que se realizó aquí en febrero. Pero bueno, vamos a empezar ya con el debate, pero eso, podréis ver los vídeos de las sesiones que os hayáis perdido, o si queréis ver alguna más, o de nuevo, la podéis ver. Bueno, empezamos el diálogo. Hemos visto la importancia de la implicación de la ciudadanía para luchar contra el cambio climático, pero ¿por qué es importante que la ciudadanía se implique en la lucha contra el cambio climático? Cristina. Bueno, yo creo que toda la ciudadanía tiene un punto de conciencia sobre qué está pasando y que necesitamos movilizarnos. Yo creo que el problema es más que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Por un lado, creo que se ha dicho un poco en la entrevista, ¿no? Existe como un discurso que es muy interesado en decir que no podemos hacer nada, ¿no? Y ahora estamos como muy pesimistas porque esto ya está aquí, el cambio climático es un desastre. Un poco o sea, nos empujan un poco a la apatía y a no hacer nada, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, tenemos que ser capaces de transmitir que es posible, si no frenar el cambio climático, al menos mitigar lo que vamos a vivir, que no es un tema a largo plazo, es un tema que ya nos está afectando y que, sobre todo, si no hacemos nada, irá peor. Yo creo que hay que hablar claramente, hay que decir las cosas como son. También hay una corriente que dice que no hay que ser negativos y tal y cual. Bueno, las cosas hay que basar la comunicación en la evidencia, hay que dar evidencia científica, explicar qué está pasando. Aunque sea doloroso, aunque sea duro, tenemos que enfrentarnos a que tenemos un problema, pero inmediatamente después tenemos que decir que hay soluciones, que podemos salir de aquí, que podemos hacer cosas, ¿no? Este discurso de que no se puede hacer nada, bueno, supongo que después entraremos. Y yo quería decir que también es un tema está muy confrontado. Por ejemplo, hay a veces discursos que dicen, bueno, tú no puedes hacer nada individualmente, estos son las empresas o estos son los políticos y tal, y como además hay países que generan muchas emisiones, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Yo creo que hay que actuar a todos los niveles posibles, ¿no? Me parece estupendo que haya profesores actuando a ese nivel de la educación, es que hay que actuar a todos los niveles y los ciudadanos tenemos que exigir que haya políticas a alto nivel que obliguen a las empresas, que obliguen a los gobiernos a tomar acciones. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer cosas individuales que van a afectar nuestra forma de consumir y nuestra forma de vivir. Y creo que es esta acción a todos los niveles y con mucha conciencia, saber dónde vamos, lo que nos dará la clave de la acción. ¿Cómo lo ves? Yo, por responderte un poco a la pregunta, ¿no?, que hacías, la respuesta para mí sería, es imprescindible que la ciudadanía esté implicada, porque sin la sociedad civil es que el cambio no va a ser posible. Vivimos una emergencia climática, una pérdida de diversidad sin precedentes, una brecha de desigualdades cada vez más gigante. Quiero dejar aquí claro que las responsabilidades son asimétricas, o sea, es decir, que no podemos ponerle y cargarle todo el peso a la ciudadanía, y como las responsabilidades son asimétricas, hay que exigirle y pedirle la responsabilidad
a su nivel a gobiernos y empresas, que es donde bueno, pues están los gigantes pasos a dar, pero está claro que la ciudadanía tiene un papel y un rol protagonista en todo esto. ¿Por qué? Porque bueno, estamos viendo cómo está el tablero de juego, ¿no? Además, la guerra de Ucrania ha incidido en todo ese cambio de geopolítica mundial y en el tablero de juego tenemos a empresas, ¿no? A grandes corporaciones sosteniendo un modelo totalmente insostenible, intentando rascar y como agarrarse a que ese status quo se mantenga, y en el otro lado estamos nosotras. Estamos todos y todas nosotras intentando ir hacia otro modelo que tiene que tener unos principios completamente diferentes, ¿no? En los que la vida esté en el centro, en los que haya una redistribución y una reducción justa para todos y todas, y entonces, claro, tenemos que ver cómo conseguimos balancear esa balanza que está totalmente desequilibrada. Entonces, por eso digo que sin la sociedad civil el cambio es que no va a ser posible, ¿no? ¿Y cómo tienes que ser ese cambio? Bueno, pues seguramente ahondaremos ahí un poquito. Yo enfocaría que no son cambios solo individuales, ¿no? Hasta ahora como que nos han bueno, pues vendido campañas de educación ambiental muy centradas en lo que también nos marcaba el sistema, que es un sistema muy individualista, ¿no? Creo que tenemos que ir a soluciones mucho más colectivas, ¿no? En la que podamos transformar completamente el sistema que está en manos de muy pocos, en muchos oligopolios, y transformarlo a sistemas más democráticos que estén en manos de las personas y que sean pues, sistemas de movilidad para todas, sistemas energéticos en los que bueno, pues las personas formen parte, como estamos viendo ahora con el autoconsumo colectivo, las comunidades energéticas, es decir, las soluciones están ahí, las estamos viendo, cada vez la gente las entiende más y empieza a dar pasos hacia ellas, y lo que tenemos que hacer es bueno, volcar todo ese esfuerzo y esa energía en este lado, ¿no? Y uno de los puntos que hemos visto en el vídeo, hablamos de la educación, es decir, el papel de educar para que digamos, las generaciones futuras actúen también, además de la población digamos, más adulta. ¿Por qué es tan importante esta educación? Yo creo que es muy importante para entender qué estamos haciendo, pero yo no me centraría en la educación ambiental solo, sino en la educación como ciudadanos. O sea, si queremos formar parte de la solución, nos tenemos que implicar. O sea, esto es así, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que liga un poco con lo que decías, de que hay quien tiene más responsabilidad. Pero todo está conectado, porque cuando hay una ciudadanía movilizada, que no significa solamente ser activista, sino significa que la opinión pública haga presión sobre los gobiernos a la escala que sea, pero que sientan la presión ciudadana para que si una medida en un determinado sentido es posible, se puede hacer. Pongo un ejemplo muy concreto. Yo soy del Maresma, que es bueno, una región, bueno, una comarca aquí en Cataluña, que tenemos una carretera nacional que atraviesa, ¿no? Entonces, hemos estado en el movimiento Recuperem la Ciutat, Recuperem Baix Maresma, haciendo movilizaciones desde el año 2020 para reclamar la pacificación de la carretera, ¿no? Entonces, ya después podemos hablar también de estrategias, ¿no? Pero hemos cambiado un poco la reivindicación a que sea más festiva, a que puedan venir familias para hacer actividades, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que hemos estado durante casi 2 años haciendo movilizaciones como mensuales, pidiendo cortes. Todo esto es mucho trabajo para los activistas, que además tenemos otra vida y otras ocupaciones, pero al final estar constantemente en una reivindicación que los gobiernos, en este caso el Gobierno de la Generalitat, ha visto que era constante, los ayuntamientos también, que era constante, que cada vez había más gente, que era transversal, porque venía gente con familias, venían profesores, venían ciclistas, no ciclistas, etcétera, etcétera. Al final, en un momento clave, después de todas las movilizaciones, un momento clave, el año pasado que se negociaban unos presupuestos, conseguimos, mediante incidencia política, hacer que se pusiera la pacificación de la carretera en esos presupuestos, y ahora ya tenemos el proyecto, va muy lento, también tenemos que hacer más presión, pero yo lo que quiero decir es que la movilización sí que funciona. Si somos estratégicos, vamos juntos y sabemos los tempos, porque tampoco hay que ser naif, o sea, no podemos ir pidiendo cualquier cosa, sino que
sabemos que es posible. En realidad lo que hemos pedido es que de los 4 carriles de coches y de vehículos a motor que hay ahora, queden 2, que haya un carril bici, que no sé qué. Nuestras demandas al final se han incorporado al proyecto, pero esto no hubiera sido posible si la ciudadanía no hubiera estado ahí cada semana, cada mes, no sé qué. Hay gente con más implicación y gente con menos, evidentemente, pero yo creo que hay que transmitir este mensaje que movilizarse sirve, aunque el discurso muchas veces es el contrario. Esto no sirve para nada, no hagamos nada. Bueno, hay que ser estratégicos, pero hay que dar este mensaje de que hay que pedir las cosas y que hay que hacerlas visibles, porque si no, la política, los gobiernos se mueven por otras líneas, ¿no? Y hay que estar ahí, como mínimo que sepan que esto es un tema importante. Claro. ¿Y Sí, cómo lo veis? coincido totalmente contigo, ¿no? Yo creo, estabas preguntando un poco el papel de la educación, ¿no? Y quizá los jóvenes, todo lo que hay ahí. Bueno, yo creo que los jóvenes nos dieron una lección en 2019, movilizándose con movilizaciones climáticas sin precedentes en todo el mundo, con un liderazgo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, principalmente, y se veía en diferentes regiones, había un liderazgo femenino distinto. También traen incorporados otros patrones que, bueno, pues que muchas veces hemos intentado llegar ahí y no se ha podido. Y creo que, por supuesto, el papel de la educación es importante, pero planteado desde otra raíz, ¿no? O sea, no como ha estado quizá planteado hasta ahora como una asignatura aparte o algo transversal o aquella María que se ponía por ahí, sino cruzando completamente todo lo que suceda y con aprendizajes significativos en la vida real, ¿no? Entendiendo esto, creo que es importante que los planteamientos sean de que consigamos un liderazgo por la vida, un liderazgo por la tierra, ¿no? Personas que puedan asumir, y cuando hablo de liderazgo hablo de todas, o sea, es decir, aquí no voy a distinguir entre el top 1 o el top 10, o sea, no, estoy hablando de que cualquier persona puede liderar y cualquier persona puede ser activista, es decir, que esto es cuestión de ponerse y, como dice Cristina, echar muchas horas y de echarle ganas, mente, corazón, manos, ¿no? Yo creo que también hay que darle una vuelta a ese pensamiento de qué entendemos por educación. Hemos visto en Australia, por ejemplo, yo me voy a ejemplos como más alrededor del globo, hemos visto en Australia a los jóvenes denunciando a su Ministerio de Medio Ambiente, pidiendo una sentencia en contra porque, bueno, estaban pidiendo justicia intergeneracional, ¿no? Están diciendo, es que me estás dejando tus decisiones, las decisiones que tú tomas ahí con todo el poder que tienes, me están dejando a mí sin futuro, ¿no? Y me están dejando a mí sin un planeta habitable que, por cierto, de momento no hay otro igual al que podamos irnos, con lo cual, bueno, pues esta gente está ahí y está aprendiendo habilidades para llegar a un tribunal supremo a generar una denuncia, ¿no? O sea, entonces, por eso digo que tenemos que plantearnos la educación también desde otro lugar. En ese liderazgo por la vida y por la tierra, pues creo que hay muchas habilidades que hasta ahora se han invisibilizado o no se han valorado y que tienen que estar puestas encima de la mesa. Y cuando hablo de habilidades, pues hablo de saber negociar, de saber trabajar en equipo, de relacionarse con otros, de comunicarse, de salir a la calle, de gestionar un proyecto que transforme completamente mi comunidad y que aporte, ¿no? Y que aporte para el bien común y que aporte para que todas estemos mejor, que en definitiva es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que es interesante. Creo que la lucha está aquí y ahora, es decir, que no podemos estar esperando a las nuevas generaciones, sino que la lucha está aquí y ahora, y es una lucha interseccional, es una lucha intergeneracional y que tiene que pelear por dejarles a los que vengan y a los que están pues un futuro posible, ¿no? Y que seguramente no hay uno solo, hay una variedad diferente de futuros alternativos y que tenemos que ver cómo caminar hacia ellos, ¿no? Pero la lucha está ahora, porque las decisiones de ahora y el cómo y cada día lo que estamos actuando nos está destinando hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Y ahí también creo, y va muy en relación con lo que comentabas, que esto tiene que ver con la toma de decisiones. O sea, es decir, que esta gente tiene que tomar decisiones como las estamos tomando los adultos, porque mañana les va a tocar a ellos enfrentarse a unos retos que tienen unas dimensiones gigantes, ¿no? Y eso es para mí formar parte de procesos educativos en los que realmente pues, nos transformemos y transformemos, ¿no?, lo que está sucediendo. Entonces, bueno, por ahí iría para mí el rol de la educación, ¿no?, en este momento.
Y ahora quería hablar de otro tema, ya que hemos hablado de la educación, que hemos hablado de la importancia de implicar a la ciudadanía. Quería hablar de la resiliencia climática. Claro, justo hemos pasado uno de los veranos más calurosos en España, en muchos países, que hemos visto Reino Unido prácticamente seco, países que generalmente llovía en verano, sin lluvias, casas adaptadas al frío pero no al calor. Y hace unos años, me parece que fue en el año, no recuerdo si fue en el año 2009, 2010, que hubo la gran mortalidad en Francia, porque claro, no esperaban un verano tan caluroso. Y hubo, creo que hasta 40.000 muertes en verano, un exceso de 40.000 muertes en verano en Francia. ¿Cómo podemos ser más resilientes respecto a los efectos del cambio climático? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo quiero remarcar un poquito los datos que estás dando, ¿no? Este verano hemos tenido incendios que han supuesto toda una evolución en lo que conocíamos como incendios hasta ahora grandes, ¿no? Cuando llamábamos los grandes incendios estábamos hablando de una magnitud de 500 hectáreas quemadas. Este verano hemos tenido incendios que superaban las 29.000 hectáreas quemadas. 500, 29.000. ¿Vale? O sea, son magnitudes gigantes y 3 olas de calor seguidas, ¿no? Porque sí que hace 2 décadas había épocas concentradas en una semana en la que podíamos a lo mejor ver una magnitud grande de incendios, pero ahora lo estamos viendo una semana tras otra, ¿no? O sea, con unas prolongaciones gigantes en los que pues la extinción ya no nos vale, ¿no? Hay que generar otro tipo de sistemas en los que ampliemos mucho toda la proyección a un año y vayamos a la prevención, ¿no? A sistemas de prevención, no solamente de extinción, ¿no? Con refuerzos gigantes de los operativos que están ahí actuando, que por cierto, pues bueno, quiero resaltar su papel tan importante que han jugado para protegernos, ¿no? a todas. Pero también hemos visto las inundaciones de Pakistán, vimos el año pasado las inundaciones en Alemania, vimos las olas de calor en Canadá, ¿no? Con más de 40 grados. O sea, es decir, que los signos que está presentando el planeta, ¿no? Las anomalías, los extremos climáticos que se están dando y cada vez con mayor frecuencia, huracanes, sequías prolongadas, etcétera, etcétera, creo que no hace falta mucho más para entender que esto se nos ha ido de las manos, que hemos traspasado cualquier límite planetario. Ya nos lo decían en los años 70, pero también estamos traspasando cualquier límite social, ¿no? O sea, ahí hay unos componentes muy importantes. ¿Cómo ser más resilientes en un contexto así? Bueno, pues yo creo que hay 2 grandes bloques que los científicos nos marcan. Es toda la parte de mitigación. En la mitigación lo que estamos hablando es de reducir las emisiones que estamos lanzando a la atmósfera lo más posible y hacer una reducción brutal. Es una reducción brutal porque cada décima de grado cuenta, es decir, que estamos hablando de no pasar el 1,5 grados de temperatura global, pero el grado con 6, el grado con 7, el grado con 8, pues va a contar para que eso se intensifique o lo podamos sostener, ¿no? Y esto es uno de los grandes bloques y ahí hay toda una serie de propuestas que están además encima de la mesa, es decir, las soluciones están encima de la mesa, pero falta voluntad política y valentía para frenar a esas grandes corporaciones que os decía antes que están intentando sostener el status quo. ¿Cuál es el otro gran trabajo? Pues todo lo que tiene que ver con adaptación. O sea, es decir, ya estamos viviendo en esa emergencia climática, ya estamos sufriendo cómo los ecosistemas en algunos casos desaparecen, en otros los dañamos, en otros seguimos creándoles amenazas que les pueden poner en riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, el otro gran bloque es toda la adaptación a toda esta situación. Hay un montón de propuestas que tienen que ver con todos los sistemas que tenemos encima de la mesa. El sistema energético, que seguramente aparecerá a lo largo de la conversación, que está muy de boga ahora mismo, ¿no? y es uno de los grandes retos. El sistema energético y el sistema alimentario, que se han visto completamente atacados con esa geopolítica que ha cambiado a raíz de
la guerra de Ucrania, pero no solo, ¿vale? Porque la guerra de Ucrania ha sido como el gran estallido a nivel del norte global, sobre todo en Europa. Estamos hablando de decenas de guerra del capitalismo contra la vida. Y entonces, bueno, pues vamos acumulando y llegamos a situaciones insostenibles. Y luego pues está el sistema de la movilidad, otros sistemas, sobre todo también sistemas de gobernanza, sistemas de calidad democrática, sistemas que nos tienen que ayudar en todo un conjunto holístico, interconectado, porque también lo que hacíamos antes era yo tiro por aquí, voy poniendo soluciones aquí y las soluciones que pongo aquí me están dañando esto que hago, ¿no? Ahora, por ejemplo, seguramente en toda esta zona y en muchas otras zonas de España está el conflicto renovables-territorio, ¿no? Que está ahí encima de la mesa. Bueno, ¿cómo podemos sostener esto y cómo podemos avanzar a un sistema 100% renovable, eficiente, en manos de las personas, inteligente, no solo en lo tecnológico, sino también en lo social, sin dañar a un territorio que nos provee de alimentos, que nos cuida, que hay comunidades que viven allí, que también necesita una economía, que hay que darle servicios, ¿no? Bueno, pues todo esto es cuestión de planificación, de diseño y de pensar muy bien las cosas, porque como digo y repito, las soluciones están encima de la mesa, ¿no? Yo creo que solo hay que ponerse a remangarse, a trabajar juntas y a que los gobiernos pues también, con una serie de principios encima de la mesa y con la vida en el centro, tomen las decisiones adecuadas. Sí, yo lo que creo es que es una lucha muy desigual, porque tenemos las soluciones, sabemos lo que hay que hacer, pero tenemos una élite muy pequeña, pero que está trabajando para que nada cambie. Y está trabajando en hacer discursos que nos paralizan y al final tendríamos que contrarrestar de una manera mucho más fuerte. Yo estoy oyendo que ante las olas de calor, que hemos tenido 100 noches tropicales en Barcelona, que es una exageración en un verano, hay gente que dice, bueno, es que esto es la nueva normalidad. No, es que esto no es la normalidad, es que puede ser peor. Es que además, por muy que tú puedas pagar tu aire acondicionado, es que llegará un momento que no te podrás esconder de lo que está pasando. Yo creo que hay un discurso que es muy intencionado por parte de unas élites que no quieren cambiar, que lo que están diciendo es, bueno, no pasa nada, es un problema de poner más aire acondicionado, vamos a buscar cómo mantenemos nuestros privilegios, cuando en realidad lo que nos está matando son justamente estos privilegios, ¿no? Y estábamos hablando del tema energético. A ver, estamos hablando de los beneficios de unas empresas enfrente de un problema que tenemos todos. O sea, no estamos hablando que cambien su modelo de negocio o que les va a ir mal. No, estamos hablando que se están forrando. O sea, hablemos claro, porque es que si no las cosas las llevamos a otro lugar, ¿no? Y yo creo que este es básicamente de lo que hemos de hablar. Sí, totalmente de acuerdo. Solo por añadir un dato, ¿no? Y para que también, cuando comienza la guerra de Ucrania y estamos hablando de gente que ha tenido que salir de su país huyendo, gente que se ha puesto delante de tanques, gente que, no solo del lado de Ucrania, o sea, gente que ha salido con un folio en blanco porque era lo único que le permite el espacio un poco de protesta, ¿no? y de restricción de derechos humanos en Rusia para decir yo no quiero esta guerra, ¿no? Un mes más tarde, Greenpeace hace un informe, analiza qué está sucediendo con las petroleras y están ganando 3.300 millones de beneficios extra a lo que ya ganaban. O sea, esto es por daros un dato de la obscenidad que supone esto que estás manifestando, ¿no? Y esto lo estamos viendo con las compañías eléctricas, Naturgy, Iberdrola, Endesa, 3 compañías que están bollantes y que encima, cuando los demás no estamos llegando a fin de mes, cuando estamos viendo que nuestra cesta de la compra, el 95% de los productos básicos de nuestra cesta están siendo afectados por la inflación, ¿no? que el 15%, que en los supermercados el precio está subiendo un 15%, ellos están ganando beneficios extra por toda esta situación con nuestra factura de la luz, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, las ventajas el equilibrio es totalmente desigual, ¿no? La brecha está ahí, pero también creo que nos tenemos que hacer conscientes de qué es lo que pasa. O sea, que lo que pasa es esto, o sea, no hay otra cosa, efectivamente. Y no es que no haya dinero o no hay soluciones o no hay tiempo y todo se ha acabado. No. Es que, bueno, tenemos que plantar cara a esto, denunciarlo correctamente y ver cómo, bueno, somos más frente a un oligopolio que sostienen 4.
¿no? Por decirlo así. Estás hablando de soluciones. Justo la pregunta que os quería hacer era esto, soluciones. ¿Qué podemos hacer, tanto como individuos como colectivo, para encontrar soluciones que minimicen, que decíamos, ¿no?, los efectos de la emergencia climática? Pues soluciones podemos ir, quiero decirte que hay muchos parámetros y muchos sistemas, ¿no? Podemos ir por soluciones que tengan que ver, bueno, yo os invitaría a todos a lo primero a que salgamos a las calles a generar un salto cuántico de revolución total para manifestarnos frente a algo que quizá nos suena lejano, pero está aquí, ¿vale? Esto sería para mí la primera demanda. Nos estamos manifestando por muchas otras cosas y si tiene que ser porque esto ya nos duele en el bolsillo, pues salgamos a las calles, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Y conectar lo que está sucediendo en los despachos y las tomas de decisiones que están sucediendo en lugares donde no nos dejan entrar, conectémoslas con nuestro día a día y con nuestras calles, ¿no? Esto sería como para mí un sueño. Esto también ha sucedido con el 8M, ¿no? Al principio parecía que no, pero bueno, esto va a llegar y tiene que llegar porque no nos queda otra. En toda la parte del sistema energético, pues bueno, hay que romper este oligopolio, ¿no? Para romperlo, lo más fácil es que empecemos a intervenir en el sistema, ¿no? Empecemos a formar parte de él, empecemos a sumarnos a esas comunidades energéticas. A veces no entendemos lo que son, cómo lo vamos a entender. Si nuestro gobierno todavía no ha traspasado la directiva europea a nuestro país, pues nos cuesta, pero bueno, ya somos ciudadanos y ciudadanas que nos juntamos y empezamos a investigar qué pasos da para generar presión y para que esto se desarrolle, ¿no? Es el momento en el que hay subvenciones que se pueden generar para generar otros espacios y las comunidades energéticas lo que nos plantean es un sistema energético en manos de las personas, donde las personas podamos imaginar cómo tiene que ser ese sistema energético y cómo quitarles poder, ¿no? O sea, bajar un poquito ese nivel del que hablábamos de, claro, es que el monstruo es muy grande, bueno, pues rebajémosle al monstruo un poquito, ¿no?, a esas compañías su poder para pasarlo a manos de la ciudadanía y organizarnos, ¿no? Al final se trata de organizarnos de otra manera en cada uno de los sistemas, ¿no? El sistema energético es fácil porque ha llegado el momento, o sea, esto que los ecologistas llevábamos esperando no sé cuántos años y que parecía que no iba a suceder, es ahora, ha llegado el momento y ¡pum!, lanzamiento del autoconsumo colectivo, lanzamiento de las comunidades energéticas. También hay autoconsumo individual, no lo voy a mencionar porque quizá lo veo para gente que tenga más posibilidades, pero sí, bueno, en todo lo que es autoconsumo colectivo, ¿no? Y así podríamos estar hablando de diferentes parámetros y soluciones en diferentes espacios, ¿no? En el espacio de la movilidad se me ocurre, ¿no? Pues, nos estaba contando la compañera, pues luchas locales que están ahí, que son súper importantes. En España, con toda la red ferroviaria que tenemos, ¿no? Aquí también ha habido una lucha gigante frente a la ampliación del aeropuerto. ¿Qué hacemos ampliando aeropuertos en un mundo en el que no vamos a poder volar? No vamos a poder volar. Esto, o sea, hay que ponerlo encima de la mesa. Podemos tardar más o menos en darnos cuenta, pero nos va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la ciudadanía tiene que formar parte de esos espacios. ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que se está abriendo todo un espacio democrático que tiene que ver con las asambleas ciudadanas. Es un espacio que está costando, que de momento está muy controlado, ¿no?, por los gobiernos a nivel estatal, a nivel local, a nivel regional, pero son espacios muy interesantes en los que la ciudadanía tiene que poder estar ahí diciendo lo que le preocupa, diciendo por dónde pueden ir las soluciones, poniéndose de acuerdo. Yo he estado en la Asamblea Climática a nivel nacional y he podido ver cómo 100 personas de diferentes lugares y rincones de España, sin conocerse de nada, bueno, llegaban a lo que se trata, que es el bien común, ¿no? A ponerse de acuerdo en el bien común, aquí y ahora. Mañana podrá ser otra cosa, y creo que son procesos súper interesantes en los que tenemos que estar porque es donde tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Entonces hay que pedirlas a nuestros ayuntamientos, hay que pedirlas a las zonas de bajas emisiones, pues es otra cosa que tenemos que pedirle a los ayuntamientos. Oye, esto lo tienes que implementar, o sea, que baja de Europa y tiene que llegar aquí, ¿no? Y es mi calidad de vida, es mi calidad de aire para respirar, es un derecho para mí fundamental, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas soluciones encima de la mesa que lo único que hay que hacer es unirnos y empujarlas, ¿no? Perfecto, qué
quieres complementar? Solo para añadir, que estoy totalmente de acuerdo, pero para añadir alguna cosa más, ¿no? En el tema de las movilizaciones, salir a la calle, yo diría reivindicar, pero también como un ambiente festivo, o sea, es decir, recuperar la ciudad, recuperar el espacio público tiene que ser en positivo, porque vale, nos quejamos, pero es que yo he visto gente cuando consigue pisar una carretera por la que pasan coches cada día, que es peligrosa para los niños, es peligrosa para todo el mundo, que genera contaminación, cuando consigues apropiarte de eso y ves que puedes en muy poco tiempo recuperar para las personas, pues hay un sentimiento positivo. También nos dicen que pues, los ecologistas somos siempre deprimentes o pesimistas. No, es que hay muchas cosas positivas en el movimiento, ¿no? Y por otro lado, muy de acuerdo contigo que esas comunidades, yo diría, es que casi con tus vecinos intentar hacer cooperativas de consumo, cooperativas de energía, buscar si ponemos placas solares, es decir, generar un movimiento, que eso no lo podemos hacer solos porque hay que hacer red con muchísima gente, pero, ostras, cuando empiezas algo tan sencillo como comprar una cesta ecológica a un productor cercano, ¿no? Pues si te pones de acuerdo unos cuantos vecinos lo puedes hacer. Y entonces, bueno, lo que decíamos antes, el capitalismo entendido como la especulación a lo bestia de los recursos nos está matando a todos y además es que no es eficiente para nadie. O sea, los productores, los agricultores se quejan de que se les está pagando una miseria cuando después nosotros en el supermercado compramos productos carísimos, ¿no? Bueno, si intentáramos hacer esa red virtuosa, ¿no?, entre los que producen, que son necesarios y eliminamos estos intermediarios que no añaden nada, o sea que simplemente están allí para recoger beneficios, yo creo que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Entonces eso, a pequeña escala, pues empezar a pequeña escala e ir sumando en estas redes que cada vez son más fuertes, aunque son muy invisibles, porque a los medios y a las grandes maneras de comunicar todo esto no interesa decir que todo esto está teniendo éxito, ¿no? Y lo está teniendo. Vale, yo también quería hablar, aparte de las soluciones, de cómo hacer que esas soluciones sean lo más efectivas posible. Es decir, vale, hemos dicho, hay muchas soluciones, pero, por ejemplo, centrándonos en alguna de ellas, ¿cómo podemos hacer que realmente sean lo más eficiente posible? Bueno, Cristina ha dado ya algunas pistas, pero ¿queréis? Sí, un poco por reforzar el mensaje de Cristina y lo que yo trataba de explicar, o sea, la clave está claro que tiene que ver con otra forma de organizarnos, ¿no? En conclusión, en muchos aspectos de nuestras vidas, un salto cuántico en pensar que, uno, no lo vamos a hacer solos y dos, que además en colectivo va a ser mucho más eficiente, ¿no? O sea, la clave está ahí, va a ser mucho más eficiente, más barato, más fácil, porque hay tramitaciones que ahora son súper tediosas y, sin embargo, pues, bueno, si se reparte el trabajo y tal, pues se puede avanzar, ¿no? A ver, el término eficiencia es un poco, o sea, ¿qué queremos medir ahí, ¿no? O sea, la pregunta es un poco, tiene su aquel. Y para mí, claro, hay muchas puertas de entrada, ¿no?, para que algo llegue a ser eficiente, porque tal y como el sistema está montado, lo hemos complicado tanto que realmente necesitamos plantearnos todas las palancas o los ejes que nos van a ayudar a que eso realmente o esa iniciativa al final sea eficiente. Entonces, me iría a un poco lo que traía bueno, del Schumacher College, ¿no?, que decían the small is beautiful, lo pequeño es hermoso. O sea, me iría a empezar con pequeñas iniciativas que nos reporten éxito, incluso alegrías, ¿no?, como decía Cristina, o sea, que realmente veamos que para nosotros y a nuestro nivel sean eficientes, porque a lo mejor también depende de dónde partas, ¿no? O sea, a lo mejor yo he avanzado un camino y entonces puedo dar el siguiente salto de la pantalla y avanzar, ¿no? O sea, yo te pongo el ejemplo de mi comunidad. Nosotros, yo vivo en un pueblo de la sierra y, bueno, nosotros ya estamos avanzando hacia una comunidad energética con todos los estatutos para presentarla y estamos trabajando en conjunto con el ayuntamiento local, que ha sido el iniciador, por eso la importancia también de la gobernanza local, que ha sido el iniciador de este proceso. Ya están colocadas las placas fotovoltaicas, esas placas fotovoltaicas van a dotar de energía al colegio y al polideportivo, están en el tejado del polideportivo, y el excedente va a familias vulnerables. Estamos hablando de que ahora en España
estamos en índices de pobreza energética 1 de cada 4 familias, ¿vale? Y esto va creciendo y seguramente pues, con todas estas cifras irá creciendo. ¿Qué pasa? Pues que la comunidad energética lo que va a hacer es ir viendo cómo va funcionando todo eso y generar todo un tejido social que aumente la eficiencia de ese proyecto que parte del ayuntamiento, ¿no? Que aumente la eficiencia en muchos parámetros, porque todo lo que es el sistema energético, puedes decir, bueno, pues ahora vamos a hacer compras colectivas de pellet, la gente que tenga pellet. Cuando haya excedente de además del colegio, el polideportivo y las familias vulnerables, ¿qué va a pasar con esa energía excedente? Si además han colocado 2 cargadores de coche eléctrico, no es que yo abogue por el coche eléctrico porque no es la movilidad que queremos, pero ¿qué pasa con ese cargador? ¿Podemos generar a partir del cargador cierta economía para la propia comunidad energética para que entonces ahí es donde está la eficiencia, ¿no? La eficiencia está en todo un sistema que estás trasladando hacia otro lugar con toda una serie de principios claros que tienen que ver con la redistribución, que tienen que ver con la reducción justa, que tienen que ver con poner la vida por encima de los beneficios económicos. O sea, cuando tú tienes los principios bien claros, pues creo que es cuando puedes hacer eficientes las iniciativas y que el bien común prevalezca y que la ciudadanía sienta, ostras, esto es de todas y esto al final repercute en mí. Si llega una gran compañía, pone las placas fotovoltaicas, no habla con ni Dios y nos deja ahí nuestro territorio completamente desolado y con un panel delante que ya no veo la montaña que tenía, pues me pillo un cabreo que no veas y lo único que se me ocurre es pensar que las renovables están mal, cuando no es el concepto, ¿no? O sea, yo creo que no es en el qué, sino en el para qué y en el cómo, en donde está la eficiencia y donde podemos encontrar otros mundos posibles, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría también que cuando estamos en procesos de este tipo, además, yo veo que la gente es mucho más feliz cuando realmente consigue reciclar, consigue tener comunidades en las que ves que toda la energía que produces la puedes consumir, incluso la puedes compartir. O sea, todos estos procesos que nos dicen que son la muerte y que la economía se va a ir, no sé qué, yo lo que veo es que hace mucho más felices a las personas, que realmente sitúa, nos conecta a todos como seres que estamos en el mismo barco y en el mismo planeta, ¿no? Y aquí no me olvidaría del resto de especies tampoco. Es decir, que es un camino que es positivo, aunque nos están vendiendo que estamos como negando que sea un camino positivo, ¿no? Y no es así. Y solo por complementar, ¿no? Yo creo que o sea, a veces nos suena todo como a bueno, esa utopía, ¿no? En un contexto en el que además nos han taladrado la cabeza la gente de Hollywood con distopías. Entonces, ya lo decía este crítico literario estadounidense, que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Eso es mucho más fácil porque, claro, tú ves estas películas de Nueva York lleno de enredaderas, ¿no? O con todo el hielo o sea, esto son imágenes que están aquí, ¿vale? Claro, imaginarte un mundo en el que nosotros seamos productores de energía renovable, la compartamos con nuestros vecinos, el coche sea del barrio. ¿Esto dónde ha aparecido? Ni en la literatura, ni en las películas de Hollywood, ni en ningún sitio, ¿no? Es lo que ahora empieza a llamarse ecotopías, que es como, bueno, imaginémonos esos mundos y empecemos a construirlos, pero cuando yo pongo este ejemplo de Manzanares el Real, que es mi pueblo, bueno, pues también tenemos ejemplos en Huelva. Ahora hemos visto cómo el consejero de Medio Ambiente de Valencia propone que esto se haga a gran escala en todos los institutos de la Comunidad Valenciana. Bueno, es que estos son los saltos que necesitamos. O sea, es que esto se tiene que convertir en algo que crezca como champiñones, no en algo que la gente esté ahí venga a darle, a ver si... No, es que esto, en las directivas europeas ya lo marca, un sistema energético en manos de las personas. Entonces, hagámoslo realidad, o sea, que no se quede en papel mojado, ¿no? O que de las palabras a los hechos haya unos trechos gigantes que no lleguen a suceder. Entonces, claro, pero tenemos que creérnoslo y, bueno, estar dispuestas a trabajar un poco hasta que esto de repente ruede y nos imaginemos ese otro sistema posible que ahora mismo pues, nos parece como... Bueno, pues que lo hagan otros, ¿no? Y mi última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público. ¿Qué medidas urgentes, porque hablamos de urgencia, deberían tomar
los países o los gobiernos en los países para abordar la emergencia climática? Es una pregunta, pero a lo mejor podemos pensar en 2 o 3 medidas urgentes, pues deberían tomar esto, esto y esto. Sí, para... bueno, pues las más urgentes, bueno, esto está debatido en las COPs internacionales, lo que pasa es que no terminan de ponerse a ello, ¿no? O sea, llegan a las COP, lo acuerdan y cuando llegan a sus países, a ver si un año más me dejan espacio, ¿no? Y ahora de repente nos vemos en la COP de Egipto, que ya veremos qué espacio tenemos la sociedad civil en un país en donde están mucho más restringidos los derechos humanos. O sea, yo diría que el primer gran reto que tienen que asumir los países y tomarlo y decidirlo y ponerse manos a la obra es su plan de reducción de emisiones claramente estipulado. Y nombro a España. España se ha planteado en su Ley de Cambio Climático y en el PNIEC, que es el Plan Nacional de Energía y Clima Integrado, un 23% de reducción de emisiones, cuando los científicos nos hablan de un 55% para 2030. O sea, no es ni la mitad de ambición que lo que deberíamos tener. Entonces, este para mí es el primer punto, ¿no? O sea, primer punto de la agenda del día, ¿no? Y ponérselo así grabado todos los días. Y esto no es un tema del Ministerio de Transición Ecológica, es un tema de Estado. Es un tema de Estado que tienen que coger todos los ministerios, porque hay sistemas como el agroalimentario que está emitiendo muchas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería el gran punto. Luego hay que pensar en el sur global, que siempre se nos olvida. O sea, yo creo que en la pandemia lo vimos muy claramente. Vimos que o estamos a salvo todas o no estamos a salvo ninguna, y que la salud del planeta es nuestra salud. Entonces, no vale que nos salvemos los blanquitos. Y esto es así. No vale. Y para eso, pues hay que soltar dinero, ¿no? Hay que generar todo un sistema de financiación que le sirva a los países del sur para poder hacer mitigación y hacer adaptación. Y esto es otro de los grandes debates dentro de las COPs internacionales, en las que, bueno, pues es complicado de alguna manera que ese dinero se suelte, ¿no? Y ahí podríamos hablar de dónde sale ese dinero. Bueno, pues están las deudas de los países, están las tasas que habría que poner a los que más tienen. O sea, hay un montón de dinero hay. Ahora, ¿dónde está puesto y quién se lo sigue acumulando? Pues este es otro gran debate, ¿no? Y luego quizá el tercer gran punto, y hay muchos más, porque hay varios puntos, quizá habría un decálogo importante encima de la mesa, pero si tengo así que elegir, bueno, pues yo creo que el tercer gran punto es ponerle freno a las grandes empresas de combustibles fósiles, ¿no? Ese sería el gran punto, cómo frenarlas, bueno, ahora estamos viendo, ¿no?, todo esto de los beneficios caídos del cielo, estamos viendo que se dan pasos en esa dirección, por lo menos aquí, pero hay que poner freno a muchos niveles y sobre todo pues, limitaciones claras de lo que están haciendo, exigirles planes de reducción de emisiones, exigirles transformaciones absolutamente claras, pararles los patrocinios y el greenwashing que están manejando en sus anuncios, ¿no?, y en toda la publicidad que hacen, y bueno, pues que esto lo comencemos a abandonar, que esté claro y pasemos a otro sistema que no tiene que tener sus normas y sus reglas, sino que tiene que estar orientado a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, y solo para decir que sí, que cojo solo un tema que es más mi ámbito, ¿no?, pero que el greenwashing, o sea, no sé si tendríamos que prohibir los anuncios, igual que prohibimos los anuncios de tabaco, pues hay que empezarse a plantear eso. Creo que Greenpeace habéis hecho una campaña, sí. Pero es que, o sea, tenemos que hacer toda una serie de deberes que tú ya has dibujado muy bien, ¿no? Pero es que además nos están aumentando las emisiones simplemente por el hecho de que hay mucho talento de influencers, de campañas, de lobistas, de abogados, trabajando para que no cambie nada, o sea, para el lado del mal, digamos, ¿no? Pues tenemos que frenar eso como sea. Hay iniciativas, sé que hay iniciativas de la del propio sector de la publicidad, de personas profesionales que se están negando como a participar en estos grandes proyectos porque se está poniendo mucho dinero para que, claro, hay que redoblar mucho, como la gente está bastante concienciada, hay que redoblar mucho los presupuestos para que
alguien acabe comprando un vehículo que además son todos estos enormes de no sé cuántas toneladas, los SUV, ¿no? Que, o sea, tantos años que tenían que hacer la reconversión a eléctrico, si lo hubieran hecho, pues que no lo han hecho, al revés, o sea, han ido incrementando potencia, capacidad, en fin, o sea, tenemos que frenar toda esta parte perversa, digamos, que nos está impidiendo que la parte que más o menos ya sabemos que hay que poner en práctica, tampoco se pueda poner en práctica, ¿no? Sí, bueno, lo que traía Cristina es otro ejemplo más de qué puede hacer la ciudadanía, ¿no? Hay una iniciativa legislativa popular a nivel europeo en el que Greenpeace está participando con otras muchas organizaciones para recoger firmas. Os invito a que podáis firmar, porque puede firmar cualquier persona a nivel europeo. Y bueno, es recoger 1 millón de firmas para precisamente parar todo lo que es el greenwashing en los anuncios, ¿no? Y estamos viendo pues, cosas que son auténticos descaros, ¿no? en compañías que claramente tienen otra dirección en este momento, ¿no? Sí, incluso, ahora pasamos a las preguntas del público, incluso, por ejemplo, salió hace poco una noticia que se fletaban aviones vacíos simplemente, pero a ver, aviones vacíos simplemente para no perder como cuotas de mercado, no entiendo muy bien. La absurdidad del capitalismo. Es absurdo. Bueno, pasamos a las preguntas del público. Por favor, las preguntas que sean concretas y breves, porque así centraremos bien la pregunta. A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? También podéis preguntar a Ariadna sobre el vídeo inicial que hemos visto, sobre el papel de la educación. ¿Quién se anima a romper el hielo para alguna de las medidas que hemos visto? Sí, por aquí, por favor. Bueno, yo vuelvo al inicio de la charla cuando estabais hablando de educación, del trabajo que hay que hacer en la educación, que indudablemente es insuficiente, quiere decir, o lo demuestra en que las personas adultas todavía no somos capaces de insertar eso en nuestro ideario político, porque tiene una parte política también, ¿no? De ideario. A su Ministerio de Medio Ambiente pidiendo una sentencia en contra porque bueno, estaban pidiendo justicia intergeneracional, ¿no? Están diciendo, es que me estás dejando tus decisiones, las decisiones que tú tomas ahí con todo el poder que tienes, me están dejando a mí sin futuro, ¿no? Y me están dejando a mí sin un planeta habitable que, por cierto, de momento no hay otro igual al que podamos irnos. Con lo reducir, dijésemos, este impacto medioambiental. Y, por lo tanto, también pienso que nosotros no exigimos a los partidos que todas esas políticas estén dentro de su programa. Nos fijamos mucho en cómo van a ir las pensiones, qué ayuda social, que no dudo de que es también necesario. Pero somos incapaces de pedirles cuál es su programa medioambiental. Y de ese pasa siempre totalmente desapercibido para la ciudadanía. Y en esto está incluido la parte que lleva una de las personas aquí presentes, que es Cristina Rivas, que es la calidad del aire. Vivimos en una ciudad en la que tenemos una calidad del aire infame, sabemos que mueren cantidad de personas debido a la mala calidad del aire y, sin embargo, no exigimos nada a los ayuntamientos en ese sentido. Y, para hacerlo ya breve, los ayuntamientos tienen posibilidad de incidir o de dar los permisos de obras exigiendo, porque para todo se pide un impacto ambiental, no para cualquier tontería, haces una fiesta y piden impacto ambiental. Cuando se edifica algo, piden un impacto ambiental y exigen que esos edificios tengan una suficiencia energética para su consumo. Vale. No sé si pueden hacer. Gracias por la pregunta. ¿Quieres empezar? Muchas gracias por la pregunta, el comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que además en este momento, o sea, los programas que presentan los ayuntamientos, los partidos, o sea, cuando nosotros tenemos que ir a votar, es importante que nos planteemos qué nos están trayendo, ¿no? O sea, son nuestros representantes.
Y eso no se nos tiene que olvidar, o sea, que a veces parece que les ponemos ahí y a ver si hay suerte, ¿no? Más o menos. Entonces, no, son nuestros representantes y tienen que llevar a cabo las propuestas que hayan traído, ¿no? Y en esas propuestas, efectivamente, también hay que exigirles que incorporen muchas cosas que ahora mismo creo que son indisolubles, ¿no? O sea, tú hablas de pensiones, o sea, creo que ahora mismo no metería en un cazo estanco lo ambiental, lo social o lo económico. O sea, ahora mismo son cosas que tienen que ir de la mano y que tienen que estar presentadas en un buen programa. Y hay especialistas que pueden asesorar o que pueden ayudar a que haya buenos programas que vayan en esa línea, ¿no? Desde Greenpeace, de hecho, cuando llegan, sobre todo las nacionales, pero sí que intentamos hacer un análisis de cómo van esos programas para mostrar y visibilizar toda esa parte y que también haya conciencia de lo que están planteando y de lo que vamos a votar o no, que luego cada uno haga lo que quiera, pero que tengamos claro lo que va a ocurrir, porque luego a partir de ahí podemos exigir más o menos. Pero es que además nuestros ayuntamientos, que están muy cerquita a nosotras, pues creo que con mayor medida tenemos que estar ahí e insistirles en que las propuestas se lleven adelante o que se cumplan o denunciarlas si no se hace. O sea, es decir, que es que hay toda... Si luego nosotros miramos las normativas o todo lo que se tiene que implementar y no están tan mal. O sea, es decir, sobre el papel hay cosas que no están nada mal. Y desde Europa bajan muchas cosas que son muy interesantes y que, pues que van avanzando, ¿no? Ahora ha dado un poquito de retroceso y como de movimiento veleta ante todo este desbarajuste y miedo, pero hay cosas que son muy interesantes y que están ahí. Claro, ¿quién las conoce? Pues poca gente, ¿no? O los que estamos metidos en todo esto, pero como ciudadanos, cuando también de repente reflexionáis sobre este tipo de cosas y sobre todo sobre derechos fundamentales como son el aire que respiramos, el agua que bebemos, ¿qué pasará con el agua dentro de unos años, ¿no? Hoy hemos tenido una rueda de prensa y hemos sacado un informe sobre aguas y estamos hablando de que nuestras reservas de acuíferos, que es nuestro agua estratégica para el futuro, está contaminada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues claro que hay que exigirle a nuestros gobernantes que pongan atención en estas cosas, porque nos va la vida en ello, ¿no? Entonces, creo que es importante estar ahí y ser muy consciente de lo que está sucediendo. Sí, de todas formas, yo no dejaría la política solo en manos de los políticos. O sea, lo que hay que hacer como ciudadanos es organizarnos, que es lo que nosotros hicimos en Qualitat de l'Aire. Primero éramos grupo de gente vinculada a científicos, gente más periodistas, etcétera, ¿no? Pero hemos ido ampliando la base a familias, por ejemplo, y ahí tenemos una spin-off, ¿no? de Recuperem, o sea, de Plataforma Qualitat de l'Aire. Pues en los colegios, la revolta escolar es un movimiento que se ha organizado para que todos los colegios tengan fuera de su ámbito, o sea, que tengan pacificados sus entornos y que se han movilizado y ya funcionan solos. O sea, nosotros trabajamos en red, pero ellos ya funcionan solos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los programas están muy bien, pero para que se cumplan y para que pasen cosas, todos los gobiernos deben notar a los ciudadanos muy cerca, reivindicando. O sea, no podemos pensar que votamos y ya está. No, tenemos que estar como explicando que esto es nuestras reivindicaciones, porque si no, o sea, Revolta Escolar, por ejemplo, es un caso de éxito de muchos colegios que se han organizado a través de las AMPAs, que son los niños que van los viernes por la tarde, hacen sus pancartas, están allí pidiendo, y bueno, poco a poco van creando un movimiento que, aunque no quieran, los ayuntamientos escuchan, ¿no? Porque hay mucha gente implicada. O sea, hay que estar siempre como vigilando que nos están un poco regulando, porque todos estamos implicados, ¿no? Pero que sientan que nuestra reivindicación es ahora y para los próximos años, ¿no? Yo creo que eso sí que funciona. Funciona que movilizarse, decir las cosas, buscar estas redes, ¿no? Que en nuestro caso no habíamos pensado en el target de escuelas y familias, ¿no? Nosotros organizamos la plataforma a partir quizá de un grupo más cerrado de gente experta. Cuando nos dimos cuenta que realmente quien se preocupa más por la calidad del aire son los padres con hijos pequeños, ¿no? Porque es curioso esto, ¿no? Porque cuando no tienes hijos te preocupas menos, pero cuando tienes hijos te preocupas más. Pues es esa movilización la que ha empezado a hacer, a conseguir un poco esta reivindicación, que
que se va reuniendo con los distritos, bueno, ya esta pacificación, ¿cómo la hacemos? Bueno, que al final todo es una negociación, porque esto sí que es muy importante que quería decir. Si no lo hacemos nosotros, pensar que el grupo contrario, o sea, los lobbies del coche, los lobbies que quieren todo lo contrario, estos tienen tiempo y dinero y personas que se dedican a esto. O sea, cuando se plantean procesos de participación que están abiertos a toda la ciudadanía, ¿qué pasa? Que nosotros, claro, trabajamos, no tenemos tiempo, pero determinadas empresas, determinados lobbies tienen personas pagadas que se presentan en los procesos de participación. Si no estamos los ciudadanos, la visión de lo que se tiene que hacer en la ciudad, me gustaría que vierais, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, alguna de las taulas estas ciudadanas en las que, de movilidad, por ejemplo, la tabla de movilidad, que no sé si has ido tú alguna vez, ¿vale? Estamos nosotros como plataforma, hay ciudadanos, pero es que también está el RAC, también están la asociación de motores de no sé qué, porque no se les puede negar democráticamente que estén en la mesa. O sea, cuidado, porque todos estos espacios, si no los ocupamos, nos los ocupan. Y entonces no es representativo, y además es injusto, porque tienen mucho más tiempo y mucho más dinero para estar en esos espacios. Entonces movilización que esté bien orientada, porque es verdad que cuando a la gente le pides mucho esfuerzo para que salga a la calle, si después no consigue o si después todo es lento, se desmoviliza y se desmotiva, y es normal, porque tenemos poca capacidad de movilizarnos con la vida de hoy en día, que estamos muchas horas trabajando, que eso también es un problema, ¿no? Pero lo tenemos que hacer de una forma inteligente, en red, pedir en cada espacio estar, porque si no estamos nosotros estarán otros, y a partir de ahí pues ir exigiendo. Y los cambios que parecen pequeños, yo sé que muchas veces parecen pequeños, pero mira, la calle Aragón tiene un carril bici y nos decían que era imposible. Imposible. Aquí nunca habrá un carril bici porque el tráfico no sé qué. Pues ahora hay un carril bici. ¿Qué queremos? Reducir otro carril. O sea, hay que ir luchando todas estas batallas, ¿no? Claro, y por ejemplo, el Revolta Escolar es un ejemplo de una iniciativa que sale en Barcelona y se ha extendido y tiene una hermana en Madrid, que es Revolta y muchas Escolar, ciudades de Cataluña. Y otras ciudades de Cataluña, y se puede ir extendiendo, y es un movimiento que nace de la base hacia arriba, ¿no? Es que desde arriba se ha impuesto, sino que nace de la propia, lo que has dicho, desde los propios padres, madres, profesores, que tenemos el ejemplo que a ver si nos explica un poquito más cómo funciona Teachers for Future, y son los propios ciudadanía que con estos pequeños ejemplos que dicen, vamos a hacer una bicicletada los viernes, entonces van... El bicibús es otro ejemplo de estas movilizaciones. ¿Tenemos más preguntas de alguno de los aspectos que hemos visto? Si no, sí, por aquí. Hola, buenas tardes. Me ha sorprendido que la exposición que se ha hecho, que desde un punto de vista del activismo social me parece correcta, yo les preguntaría a las dos, a Eva y a Cristina, ¿tenéis interlocución con los partidos políticos que sean más sensibles? O sea, ¿no tenéis un canal para con ellos, digamos, que asuman parte de vuestro discurso, que ya lo hacen, por lo menos hay partidos de la izquierda que están haciendo cosas? Aquí en Barcelona también incluso se está haciendo un proyecto importante para descarbonizar Barcelona, etc. ¿Vosotros actuáis, tenéis interlocución con los partidos políticos de izquierda, por ejemplo? Es que me ha parecido como si no hubiera, como si no existiera, y eso me parecería un error si no lo estáis haciendo, Sí, gracias por la pregunta. Bueno, es muy relevante, ¿no? O sea, creo que igual lo que ha salido estaba más centrado en la movilización ciudadana y efectivamente los partidos juegan un rol importante. Nosotros como organización sí que tenemos interlocución con diferentes partidos en los que se hace lobby político, igual que tenemos interlocución con diferentes estamentos gubernamentales. Yo me relaciono más a nivel ministerial, ¿no? O sea, de ministros y ministras a diferentes niveles, y depende un poco de en dónde queramos trabajar y en qué queramos hacer incidencia, pues se van convocando reuniones. No lo hacemos en solitario
siempre. Hay veces que es en solitario y a veces es en conjunto con las, en mi caso, con las 5 organizaciones así más grandes a nivel estatal, ¿no? Y luego pues también hay un trabajo a nivel regional o local, pero que está quizá más trabajado en nuestro caso a través del voluntariado o de gente que tenemos en el territorio, ¿no? Entonces también depende un poco de las temáticas, de las campañas, de lo que estemos trabajando en ese momento. Con los partidos tenemos diálogos en los que ellos mismos asumen ciertas iniciativas que luego pueden trasladarlas a nivel parlamentario o que pueden bueno, pues lanzarlas como un trámite y que eso pues quizá tiene un recorrido más rápido o tiene un recorrido pues con más presión por ese lado. O sea, claro que sí. Y es lo que tiene que ser porque necesitamos, como os decía, muchos frentes de entrada y mucho trabajo. Quizás un trabajo más invisible que el que se puede hacer en la calle, en los colectivos o en la movilización ciudadana, pero es un trabajo imprescindible y fundamental en este momento. Sí, sí, nosotros también. Nosotros trabajamos más en base a propuestas concretas. Por ejemplo, ahora, no sé si habéis visto que se ha hecho un trabajo para proponer el peaje urbano. Se ha estado, bueno, incluso se consiguió una financiación para hacer un estudio en profundidad de cómo podría ser el peaje de entrada a la ciudad, como el que tiene Londres o el que tiene Estocolmo, etc. Entonces hicimos esta presentación y la hemos presentado a todos los partidos, de izquierdas y de derechas, a todos los partidos. Y vamos teniendo interlocución, sí. Lo que pasa que por eso os decía antes que no es suficiente, o sea, hay que estar, estamos cerca, pero para que se hagan medidas, la ciudadanía tiene que estar movilizada y los partidos tienen que notar esta movilización. Sí, ¿alguna por aquí? Sí. No, un momento, que tengo el micrófono. Sí, aquí. Sí, lo que se quiere es que los coches no accedan al centro de las ciudades, porque no se crean grandes aparcamientos en la entrada a las ciudades y después se bonifica el transporte público. No creo que cueste tanto disponer de unos cuantos parkings alrededor de la ciudad. Yo no soy especialista en este tema, pero sé que cuando estuvimos trabajando la propuesta del peaje, primero que no es tan fácil, o sea, porque en Cataluña además hay ciudades medianas que no quieren ser, o sea, que el tráfico que sacas de un sitio lo pongas en otro sitio, ¿no? A veces, si tú lo que haces es fomentar que la línea, no sé, de Sabadell a Barcelona, no sé qué, y pones un gran parking, resulta que estás generando movilidad interurbana en esa comarca que no tenías. O sea, que la contaminación hay que ir con cuidado también. Por supuesto, las emisiones es otro tema, pero en concreto la contaminación, digamos que la solución de los macroparkings no es la gran solución, sobre todo en un modelo urbano como el de Cataluña, en el que lo que tenemos son núcleos o sea, distribuidos, ¿no? No tenemos solo una gran ciudad, sino que tenemos otras ciudades, Mataró, Sabadell, Granollers, etcétera, que también hay mucha movilidad ahí, ¿no? De hecho, todas estas ciudades se estaban planteando hacer su propia zona de bajas emisiones. Una de las cosas que nosotros desde el Maresma descubrimos cuando estudiamos un poco el tema de movilidad, pero este es otro capítulo, ¿no? Que a veces los datos no existen hasta que no los buscamos nosotros, ¿no? Resulta que todo el mundo piensa que del Maresma la gente se desplaza a Barcelona, que evidentemente hay un gran porcentaje de gente que es así, pero resulta que la movilidad intracomarcal es altísima. O sea, nosotros necesitamos que la Renfe, o sea, que el Rodalies vaya bien, ¿no? Que sea barato, bueno, ahora es barato, veremos cuánto dura, pero que sea barato, que funcione bien, pero es que necesitamos buses interurbanos para suplir esa movilidad entre municipios en la propia comarca. Esto cuando hablamos de grandes cosas no sale, pero es que tenemos no sé si era el 70% de la movilidad es entre la comarca. O sea, gente que va de Masnou a Premià, de Premià a Mataró, y esa movilidad se hace muchas veces en coche privado porque no hay ninguna alternativa de transporte público, ¿no? No sé exactamente lo de los macroparkings, pero creo que eso funcionaría solo en casos muy concretos.
Sí, yo por añadir, bueno, a nivel local sabes más que yo, pero a nivel así general, o sea, está claro que es que hay que empezar a pensar por otro planteamiento, o sea, no una movilidad basada en el coche, ¿no? y en el individuo en un coche es difícilmente sostenible. En ese sentido, creo que la intermodalidad, ¿no? Cómo fomentamos redes entre diferentes transportes públicos en los que realmente el ciudadano y la ciudadana sienta que bueno, pues que puede desplazarse de esa manera y le es cómodo y está bien, ¿no? Y es seguro y además no duele mucho el bolsillo, pues es un poco la solución, ¿no? Ahí hay que fijarse mucho en todo lo que puede ser electrificado, como es el ferrocarril, ¿no? España tiene muchos trenes abandonados que tienen que recuperarse y que hay que generar toda esa red y ese sistema que además podría ser extrapolado a Europa. Y creo que va por ahí. Luego, pues también lo que manifestaba Cristina en el sentido de los bonos sociales y de cómo podemos acceder a ese transporte público y que sea para todas, ¿no? Porque si no la gente, pues claro, dice, bueno, pues al final no me puedo mover o cuando me muevo me cuesta tanto para pasar de uno a otro y además el coste económico no lo sostengo, pues es complicado, ¿no? Entonces, creo que hay que transformar toda esa parte y reducir el transporte en automóvil, ¿no? Claro. Igualmente, en la comparativa a lo mejor a veces es bueno también ver qué modelo funciona en ciudades y trasladarlo a otras ciudades, ¿no? Es decir, por ejemplo, Valencia está apostando mucho por la bicicleta, por la peatonalización. Por ejemplo, Madrid tiene una gran red de metro que funciona bien, pero por ejemplo, el ticket, por ejemplo, en Barcelona, cuando tú ticas en metro, puedes luego coger un tranvía y puedes coger un bus. Pero creo que en Madrid esto pasa. Bueno, ahora sí, ahora hay una tarjeta en la que empieza a darse eso en el transporte público, sí. O sea, ahora ha empezado a cambiar. Claro, porque si no te desincentiva. Pero bueno, lo de la bicicleta es un poco suicidio, ¿eh? Sí, Madrid, sí. o sea, hay que planteárselo. Muy bien, queda tiempo para una última pregunta, así a ver quién se lanza a esta última pregunta. Y os recuerdo que, bueno, y si no, que también Ariadna nos cuente un poco más sobre Teachers for Futures, ya que está aquí, la labor que hacéis en vuestra asociación. ¿Nos puedes explicar un poco más, aparte de lo que hemos visto en el vídeo, Ariadna? Bueno, primero, muchas gracias a todos, a Eva y Cristina también, me ha parecido muy interesante, Raúl, también las aportaciones. Bueno, yo soy miembro de Teachers for Futures, yo trabajo en una escuela pública hace casi 20 años. Y bueno, lo primero que les puedo decir, que es, por supuestísimo, una de las soluciones, no sé si se puede hablar así o no, pero una herramienta que puede servir mucho en el futuro para mitigar el cambio climático, por supuesto, la educación. Porque la educación es la que hará que la gente se motive. Por ejemplo, ¿qué hacemos educando? Nosotros lo que hacemos es, primero, enseñar el problema, porque si no sabemos el problema, no lo vamos a poder solucionar. Mostrar el problema, que hasta ahora ha sido muy escondido. Explicar las consecuencias que tiene y entonces concienciar y educar en valores, resiliencia, respeto, etc. La educación ambiental, por decirlo de alguna manera, que estamos haciendo ahora en las escuelas, no es la que se hacía hace un tiempo, ¿eh? Estamos hablando de una educación transformadora. Por ejemplo, ahora hablamos de justicia social, porque esto es muy importante. La ciudadanía, el cambio climático, conlleva una serie de consecuencias que si no las abordamos no podremos avanzar. Por ejemplo, lo que hablaban muy claramente sobre el sur y el norte. Y voy a poner un ejemplo que me parece que lo puso la Jane Goddard, un ejemplo muy claro. Si yo quiero hacer una transición ecológica, voy a comprar carne que sea ecológica, que no maltrate a los animales, etc. Esa carne, como no se utilizan determinados químicos, etc., será más cara, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay una justicia social, por decirlo de alguna manera, si hay gente de vulnerabilidad, por muy concienciados que estén, no van a poder comprar esa carne y seguirán comprando carne o productos, por ejemplo, de agricultura que vienen de países que han quemado bosques para producir ese producto, que tienen gente trabajando en condiciones indignas, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos de abordar el tema desde
todo el conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esta educación transformadora se hace en las escuelas ahora. Y eso es un voto de esperanza, porque creo que vamos en buen camino. Luego otra cosa, por ejemplo, educamos en el ambiente de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que nos marcan la Agenda del 2030, y en la escuela se vive ese ambiente y hablamos de desigualdades, hablamos de justicia y de derechos humanos y derechos de la vida. Claro, en ese sentido estamos creando un entorno escolar que los niños son sensibles hasta cierto punto, hasta el punto de que ellos a sus padres les dicen, oye, esto no lo debes hacer, no lo debes comprar, etcétera, porque no está bien con la sostenibilidad o la transición ecológica. Por tanto, ahí tenemos un paso ganado. Esta generación crece, por tanto, la educación ahí es muy fuerte. Les estamos dando herramientas también y les estamos diciendo con realismo, pero sin crear desánimo, porque también lo habéis comentado, no podemos crear angustia, porque está pasando con muchos niños que a veces se ha tratado el tema muy duramente y les crea como una angustia tan grave que es que no pueden dormir por las noches. No es la solución. Hemos de decir el problema sin ser optimistas cuando no hay que serlo, pero realistas, decirles, oye, tenemos el problema, vamos a abordarlo. Pero también les estamos preparando. Ellos van a tener una futura sociedad muy distinta a la nuestra, ¿eh? Ya estamos viendo Ucrania, lo que ha hecho ha sido avanzar lo que vamos a ver. Y entonces ellos les estamos diciendo, va a haber crisis energética, quizás llegue un momento en que no puedas, prácticamente tendrán que haber apagones de luz o cómo lo vamos a hacer, etcétera, problemas de alimentación, etcétera. Pues la educación que hacemos les estamos avisando, preparando y en una cosa muy importante, en valores, en respeto y sobre todo espíritu crítico, que es lo que muchas veces ha faltado. Es decir, si a mí un anuncio en la tele me dice, sin querer nombrar marcas, estas cápsulas de infinitas posibilidades, pienso, no, perdona, es que las cápsulas de café contaminan. Lo pongas como lo pongas. ¿Vale? Yo me acuerdo, cuando yo era jovencita, bueno, lo que hacíamos muchos jóvenes, nos apuntábamos a organizaciones ecologistas. Yo soy de Sant Cugat del Vallès y lo primero que hice cuando llegué a Sant Cugat, hace más de 30 años, fue apuntarme a una organización ecologista, que había un grupo de Natura. Hacíamos un proyecto que se llamaba Residu Mínim. Pues les digo lo que pasó. El residuo mínimo era que en aquella época, hace 30 años, decíamos, no reciclar, no, residuo cero, no generar residuos. Pues fuimos una vez a un supermercado para intentar que no se utilizaran bolsas de plástico y casi nos envían los mozos, porque molestábamos al público, ¿no? Claro, esto ahora hoy día, las movilizaciones y todo han demostrado que tenemos una base, una conciencia que está subiendo y nosotros también lo tenemos muy claro. Por tanto, yo creo que ahí vamos bastante bien avanzados con la resiliencia, etc. Y un punto que yo creo muy importante para la solución es que estamos enseñando también a los niños, pero todos nosotros lo tenemos que hacer, seguro lo hacemos, ¿eh? Los que estamos aquí seguro que sí, no lo hacen los que no están aquí. Tenemos que escuchar a la comunidad científica. Llevan 30 años o más avisando, advirtiendo. Además, la comunidad científica que pone datos rigurosos, científicos, contrastados, utilizando el método científico. Esto no lo digo hasta que no lo he comprobado 20 veces. Nos están dando datos hace 30 años de que hay un problema y que vamos hacia el precipicio y no se actuó. Los políticos, por ejemplo, cuando yo voy al médico y me da un consejo, yo escucho el consejo y sigo esos consejos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué años atrás no se escuchó a la comunidad científica? ¿Por qué no sé? Entonces, la ciudadanía hemos de exigir que esos datos, por ejemplo, dicen que si es el 55, no tiene que ser el 23, vamos a llevarlo a cabo y si no, nos movilizamos. Y esa es otra cosa que también enseñamos a los niños. ¿No estás de acuerdo con una cosa? Actúa. Porque yo recuerdo que en mi época joven actuábamos, pero nos daba cierto miedo, porque actuábamos contra un bloque a veces y que vamos a la calle y van a decir que somos unos hippies. Ahora los chavales no tienen ese miedo y nosotros les decimos, oye, ¿no estás de acuerdo con algo? Actúa. Y sobre todo, muy importante, espíritu crítico. Ellos tienen que saber, aunque te digan una cosa, hay que saber distinguir de lo que está bien de lo que está mal. Y un último tema, perdonad, que también creo muy importante en la solución son las leyes. Si una empresa contamina y no le ponen una multa severa, que hay multas que son ridículas, pues ahí tampoco vamos bien. Y eso también lo decimos en la escuela. Oye, vosotros, porque yo los veo pequeñajos así y pienso, de mayor, igual uno de ellos es un político, o igual uno de ellos va a ser... van a ser ellos los que van a tomar las decisiones. Ahora somos nosotros, pero... Ellos y ellas, perdonad, porque hablo de todos, lo pongo genérico y le doy la razón. Ellas
todos van a ser los que van a tomar decisiones, son el futuro ellos. Por lo tanto, les estamos preparando a que sepan distinguir el bien del mal, de las noticias falsas, han de saber cuándo, porque ahora reciben cantidad enorme de información y cuesta distinguir cuándo te dicen la verdad y cuándo no. Y entonces el espíritu crítico ahí es fundamental. Y entonces, bueno, pues no sé si era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención y sus preguntas. Esperemos que os haya gustado esta última sesión del ciclo de emergencia climática que ha tenido lugar aquí en CaixaForum Macaya. Este ciclo organizado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa con la colaboración de ISGlobal, Instituto de Salud Global de Barcelona. Y como hemos dicho al principio, en breve colgaremos, seguramente será en diciembre, porque tiene que finalizar el ciclo que hemos comentado de Girona, de Palma y de Valencia. Es decir, que si tenéis familiares en Palma, Girona y Valencia, recomendarle encarecidamente este ciclo, porque tendrán 3 sesiones en cada una de estas sedes. Pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente.